Imagina un pensador que desafía toda la moral de su tiempo, alguien que no teme poner el dedo en la herida de la civilización occidental. Ese fue Friedrich Nietzsche, el filósofo que miró de frente el abismo y le devolvió una carcajada. Mientras los intelectuales de su época hablaban de deber y virtud, él hablaba de superación, de crear un nuevo tipo de ser humano. Su pluma no solo cuestionó las creencias religiosas, sino que desarmó las estructuras mentales más profundas. Cada una de sus frases parecía dinamita colocada bajo los cimientos de la cultura, y en medio de ese caos nació su idea más inquietante: los filósofos del futuro, esos que vendrían a reconstruir lo que él había hecho pedazos con una sonrisa peligrosa. Nietzsche no buscaba discípulos obedientes, buscaba espíritus indomables. Imaginó pensadores sin temor al juicio, creadores de valores nuevos, arquitectos de otra humanidad. Les llamó los filósofos del futuro, los que se atreven a pensar más allá del bien y del mal. Su visión era casi futurista, una especie de revolución mental. No lo inspiraban los templos ni las academias, sino la vida misma, con su crudeza y belleza. Hablaba de liberar la mente de todo dogma, de romper con la moral de los rebaños. En su mundo había que atreverse a dudarlo todo, incluso la duda. Parecía más un ingeniero de almas que un filósofo clásico, uno que programaba la evolución espiritual de la especie humana. Su crítica al cristianismo fue un terremoto intelectual. No atacaba la fe como costumbre, sino como sistema de domesticación. Sostenía que las religiones habían convertido al ser humano en un animal obediente, temeroso, incapaz de crear sus propios valores. Para Nietzsche, la moral tradicional no era más que la moral de los débiles. En ella veía resentimiento disfrazado de virtud. Frente a eso, propuso el surgimiento del superhombre, una figura simbólica que encarnaba el potencial creativo y la afirmación total de la vida. El superhombre no espera salvación, la inventa, no busca un premio en otro mundo, convierte éste en su obra maestra, es el artista de su propio destino. Lo fascinante es que anticipó un cambio de mentalidad que hoy podemos rastrear en múltiples áreas. La idea de crear tus propios valores resuena en la cultura contemporánea, en la tecnología, en el emprendimiento, en los movimientos sociales. Nietzsche intuía que el futuro pertenecería a los que no temen derribar lo establecido. Si lo pensamos, muchos innovadores actuales encarnan ese espíritu, personas que rompen reglas para construir alternativas. Su filosofía se parece más a un software mental que libera a quien lo adopta. Cada línea suya es una invitación a actualizarte. Donde los moralistas ponen límites, Nietzsche instala posibilidades. Es una mentalidad tan actual que parece predicha para la era digital. Durante su vida fue visto como un provocador peligroso. Muchos lo consideraron un loco, otros un profeta. En realidad, Nietzsche fue ambas cosas, uno que desafía y uno que anuncia. Su biografía está marcada por la soledad, la enfermedad y la intensidad. A los 44 años su mente colapsó, pero su pensamiento quedó suspendido entre lo trágico y lo visionario. Es como si su cuerpo no soportara la carga de su inteligencia. Sin embargo, tras su caída, su obra empezó a expandirse de generación en generación. Sus palabras, escritas en fragmentos y aforismos, siguieron viviendo como impulsos eléctricos en la historia del pensamiento moderno. Los filósofos del futuro que imaginó no eran académicos, sino artistas del pensamiento. Nietzsche veía el pensamiento como una forma de arte, no como un ejercicio lógico. Quería que el conocimiento se sintiera, no solo se entendiera. En sus escritos hay ritmo, fuego, ironía y una especie de danza verbal que mantiene al lector atrapado. Estos nuevos filósofos no se limitarían a interpretar la realidad, la transformarían. Serían como ingenieros de sentido, capaces de diseñar nuevas escalas de valores. Hoy esa idea resuena con fuerza entre quienes reinventan narrativas, redefinen identidades o reescriben las reglas del poder y la cultura. Es un eco filosófico que aún no se apaga. Nietzsche llegó a decir que el ser humano es un puente y no una meta. Esa frase, tan breve,
Encierra su visión evolutiva de la humanidad. No somos el punto final, somos tránsito. Nos toca cruzar de lo que somos a lo que podríamos ser. Y en ese cruce, los filósofos del futuro serían exploradores del espíritu. No tendrían miedo al error ni al cambio. Para él, el mayor pecado era la conformidad. El verdadero peligro, decía, no es el caos, sino la costumbre. Cada generación debía atreverse a reinventarse, o se convertiría en un museo de ideas muertas. Su pensamiento es como un llamado a volver peligroso el acto de pensar. La influencia de Nietzsche llegó a artistas, escritores y científicos del siglo XX. Piensa en figuras como Albert Camus, Michel Foucault o Jean-Paul Sartre, todos deudores de su rebeldía intelectual. Incluso en la psicología de Sigmund Freud hay rastros de su mirada sin moralismos. Nietzsche plantó una semilla de sospecha, que detrás de nuestros valores hay mecanismos de poder, voluntad y necesidad. Esa intuición transformó la filosofía en algo más humano, más visceral. Dejó de ser una torre de marfil para convertirse en una especie de laboratorio del alma. Gracias a él, la pregunta no fue ya ¿qué es la verdad?, sino ¿quién gana con ella? Pocos saben que Nietzsche fue también un filólogo brillante, obsesionado con las palabras y sus raíces. Esa atención al lenguaje lo llevó a entender que cada palabra es una jaula de pensamiento. Cambiar las palabras era, para él, cambiar la realidad. Por eso escribía con fuerza poética, mezclando intuición y análisis. Su estilo fragmentado anticipa la estética contemporánea de las redes. Frases cortas, ideas poderosas, ritmo veloz. En un mundo actual saturado de información, su voz aún suena fresca. Él ya sabía que el impacto no depende de la cantidad de palabras, sino de su intensidad. Cada frase suya podría ser un guión, una chispa, un mensaje viral del siglo XIX para el futuro. Cuando Nietzsche proclamó que Dios había muerto, no celebraba ni blasfemaba. Describía un hecho cultural, que los valores tradicionales habían perdido su poder. Esa frase, tantas veces malinterpretada, era el diagnóstico de una era sin rumbo. Si Dios ha muerto, decía, entonces somos responsables de crear sentido por nosotros mismos, una carga y un privilegio. Ahí nace su llamado a crear filósofos del futuro, capaces de soportar el vacío sin llenarlo con superstición. Es un mensaje brutal, pero liberador. La muerte de lo absoluto abría la puerta a infinitas posibilidades. En el fondo, Nietzsche nos invitaba a crecer hasta merecer nuestra propia libertad. Su visión no solo afectó a la filosofía, también a la ciencia y al arte. Los dadaístas, los surrealistas y hasta los teóricos de la física cuántica compartieron su obsesión por el cambio y la incertidumbre. Ver el mundo como flujo, no como estructura, era una idea nietzscheana. En cierta forma, su pensamiento también inspiró la noción moderna de innovación constante. Romper patrones, cuestionar reglas y crear desde el riesgo son movimientos que llevan su ADN conceptual. Por eso no extraña que su sombra esté detrás de quienes hoy imaginan el futuro. Tecnólogos, artistas o pensadores que buscan reprogramar la cultura global desde la imaginación más radical. Nietzsche fue un adelantado a su tiempo al entender que la moral no solo dicta conductas, también define posibilidades. Romper con ella significaba abrir nuevas formas de existencia. Bajo esa lógica, los filósofos del futuro no estarían atados a mandatos ni miedos heredados. Serían arquitectos de valores. En un mundo donde las fronteras éticas cambian a la velocidad de la ciencia, su propuesta se vuelve profética. Ya no hablamos solo de libertad intelectual, sino biológica, tecnológica y cultural. Sus ideas parecen diseñadas para la época de la inteligencia artificial y la edición genética. La pregunta hoy sería, ¿qué pensadores surgirán de este nuevo laboratorio humano? Al leerlo, uno siente que Nietzsche no es un autor del pasado, sino un líder del porvenir. Su estilo a veces es incendiario, pero está lleno de ironía lúcida. Detrás del escándalo de sus frases
hay una ternura feroz por la vida. Nunca fue un nihilista puro, como muchos creen. Abrazó el caos, pero como parte del proceso creativo, donde otros veían destrucción, él veía oportunidad. Transformar el vacío en energía fue su verdadera obsesión. Los filósofos del futuro no nacerán del optimismo ciego ni del pesimismo extremo, sino de la fuerza de quienes acepten que el abismo también puede ser un punto de partida. Las ideas de Nietzsche siguen desafiando a quien las lee, porque no ofrecen consuelo, sino vértigo. Nos obligan a tomar posición, a decidir si queremos seguir repitiendo viejas fórmulas o atrevernos a pensar desde cero. En esa elección se define el espíritu de los filósofos del futuro. Ellos no repetirán dogmas, construirán significados, no seguirán autoridades, crearán horizontes. Su legado no está en lo que dejó escrito, sino en la energía que encendió. Cada época tiene su Nietzsche, aquel que recuerda que el pensamiento auténtico no pide permiso. Él no solo habló del futuro, lo convocó, y quizá ese futuro justo está comenzando a escucharlo ahora.